La humanidad tiene el 98% del dinero. Esa es la verdadera colonización. El racismo, yo le diría a estos que votan a Vox, entonces si vienen los marcianos y son verdes, porque tú no seas verde eres inferior. Es que es muy largo. Dejo ahí esos dos apuntes porque si no me enrollo hasta el infinito. Gracias. No, lo de la violencia, perdona, sí. Realmente en Europa hubo, hace ya 200 y pico de años, una revolución, la francesa, y se cortaron muchas cabezas. Y después otras. ¿Y qué? Se cambió para que todo... Se cambió todo para que nadie cambiase. Y al final estamos en los mismos. El 1%, sean del color que sean, oprime al 99%. Vale, Bruno. Cuando quieras. Bueno, yo primero felicitar a las 4 personas que habéis intervenido por las magníficas e ilustrativas intervenciones que habéis tenido. Me quería detener particularmente en lo último que ha dicho Belinda sobre el pensamiento de Frantz Fanon. Una parte básica de su pensamiento es el panafricanismo, cuestión que no ha salido todavía en estas intervenciones. Un panafricanismo que Fanon vinculaba también, como bien ha subrayado Belinda, a la liberación caribeña, y de puente sería la isla de Cabo Verde, de donde procedería otro del que ahora hablaré, y también los nordestinos de Brasil, concretamente del estado de Bahía. ¿Por qué? Porque esa era la ruta de los esclavos africanos hacia los Estados Unidos y hacia algunos países latinoamericanos. Este mapa que se muestra aquí no solo es un mapa falso, es un mapa también tremendamente artificial. Es el mapa que dejaron los colonizadores, pero que no refleja las diferentes identidades que hay en el conjunto de África. El panafricanismo lo que pretende es unificar todas esas identidades en base a intereses comunes. De todas esas identidades, librarse del colonialismo, librarse de la explotación de sus materias primas, la liberación de la humanidad, como tú bien señalabas, en último término. Y me ha llamado la atención que no hayan aparecido dos grandes figuras del panafricanismo. Una, del que el compañero Babacar Mbaye nos podrá hablar, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop era un científico, era físico nuclear, por cierto, inventó el carbono 14, cosa que nos atribuimos los europeos o los occidentales. Mentira, fue un africano senegalés. La universidad más prestigiosa de África, quizá después de la del Cairo, pero al menos laica, lleva el nombre de Cheikh Anta Diop. Un personaje del que me gustaría, quizá nuestro compañero senegalés, nos pueda ilustrar más, porque no solo era físico nuclear, era también filósofo,
En fin, tocaba todos los palos y al contrario que Leopold Senghor, que fue el que dejaron los franceses de, digamos, de lugarteniente de sus intereses en Senegal, al contrario que Senghor, Cheikh Anta Diop era lo opuesto, la unificación de todas las identidades existentes en el Senegal y en el resto de los países circundantes. Y a este respecto hay una frase muy divulgada, pero claro, ahí en África, y es que Leopold Senghor decía que los occidentales teníamos el cerebro, pero que los africanos tenían el corazón. Menuda mentira, desde cualquier punto de vista. Cheikh Anta Diop se opuso a este tipo de pensamiento neocolonial. La otra figura, que tampoco ha salido, es la de quien articuló políticamente el panafricanismo, Amílcar Cabral, un caboverdiano y también de Guinea-Bissau, la antigua Guinea portuguesa. En realidad estaba a caballo, sus padres pertenecían tanto al continente como a la isla de Cabo Verde. Pero él fue el primero que reunió a Samora Machel, de Mozambique, al Delem Pelá de Angola, ¿cómo se llamaba, Belinda? El líder del MPLA, Agustín Neto. ¿Y qué otras colonias tenían los portugueses allí? Bueno, principalmente a estos dos. Pero luego se les unieron a su movimiento los de Namibia, San Nujoya, y hasta el Congreso Nacional Africano de Mandela. Amílcar Cabral es el padre de la articulación política del panafricanismo, hoy por desgracia prácticamente desaparecido. Entonces me gustaría, si puede ser, que hablaseis de estas dos figuras, no sé, por completar un poco la exposición. Muy bien, gracias, Bruno. ¿Paco? Bueno, yo quería resaltar algo que se ha dicho, si no de esta forma, pero que se ha dicho. Que la aportación de Frantz Fanon, en realidad, a todas las teorías marxistas y revolucionarias y a los movimientos de liberación, fue, yo creo que por el hecho de ser psiquiatra, fue darse cuenta de cómo se colonizan las mentes, es decir, la colonización de la mente. Y por eso él veía que tenía que haber una persona nueva con otra mente para que la revolución no se convirtiera en cambiar unos por otros y seguir el mismo sistema. Entonces yo creo que ese aspecto de que hay que descolonizar la mente es muy interesante en Frantz Fanon. Y luego yo quería señalar que realmente se dice que hay otras formas de colonización, pero todavía hay dos países en África que están colonizados militarmente, que son Palestina y el Sáhara. Es decir, son todavía países que están colonizados. Palestina y el Sáhara. Es decir, que no es solamente a nivel económico, a nivel cultural, sino a nivel real. Bueno, pues yo quería comentaros eso y ya aprovechar, si me dejáis, deciros que desde Palestina Libre, que es una organización de defensa de los derechos del pueblo palestino, el jueves que viene vamos a proyectar una película que se llama Fedayeen en el Salón de Comisiones Obreras, porque no se ha podido hacer ni en la Filmoteca ni en el Moneo.
y donde se va a hablar de todo el proceso de liberación del pueblo palestino y a través de un libanés comunista cristiano que fue, bueno, que estuvo ahí codo con codo con Palestina, con la lucha palestina, y que por eso los palestinos lo consideran como suyo, aunque sea libanés. La película va a haber una pequeña intervención de una palestina, Jaldia Abu Bakra, que es una activista palestina de Gaza que está ya en España muchos años, y luego al terminar la proyección de este documental tendremos como una pequeña charla coloquial. Eso va a ser el jueves que viene a las 8:30, y entonces yo os invito. Y por otro lado, decíamos del colonialismo. Hay países, Cuba se ha liberado del colonialismo, pero está siendo atacada sistemáticamente por el imperialismo yanqui. La tiene bloqueada, no le permite desarrollarse, para dedicar al resto del mundo que no hay más régimen, no hay ningún régimen que funcione que no sea el suyo. Y la tiene sometida a bloqueo. Entonces, desde el Comité Antiimperialista de la región de Murcia, de lo que formo parte, entre otros hay algún compañero más aquí, mañana a las 12 vamos a hacer una concentración y difusión de información sobre la situación del bloqueo en Cuba a las 12 en la Glorieta. Se darán periódicos actuales sobre la situación de Cuba, se leerá un manifiesto y haremos un acto de presencia. No sé cuántos seremos pero bueno, eso es lo que quería comentaros, que son como dos actividades que van efectivamente contra el colonialismo. Muchas gracias. Gracias a ti, Paco. Mayra. Bueno, primero pues os agradezco de la temática que habéis organizado, la descolonización de África. La verdad, dos términos que habéis mencionado son muy interesantes, que es la revolución y la mente, ¿no? Y la cultura. Son tres puntos que plantearlo como yo también soy de origen África y me voy siempre a África, cómo descolonizar las mentes que de ahora se han vuelto más consumistas, más dependen al capitalismo. Entonces, y sobre todo cuando, es que también yo creo que la revolución, antes que sea la revolución violenta, tiene que ser de pensamiento. Que la gente dentro de África empieza a autocriticar y criticar. Primero pensar. Y entonces de la dilema primero que chocamos es con la ignorancia y la educación. Y porque muchas revoluciones cuando pasan y no están acompañados de digamos, de un programa muy bien diseñado, un enfoque diseñado, con unos apoyos extranjeros, se muere. Aunque sea el pueblo que quiere, como ha pasado en el norte de África o en países árabes, pues no se termina esa revolución. Pues no sé, dentro de África, pues digamos, hay África blanca, África negra, y está bien, lo han diseñado muy bien cómo está ahora, pues yo veo como hay jerarquías de poderes, ahora están todos luchando el mundo por ahora gobernar el Sahel, todas las potencias. Y militarmente no está solamente el Sáhara, ahora está todo el Sahel con muchas milicias francesas y internacionales. ¿Por qué? No por descolonizarlos, no, para añadir mercados, porque dentro de 100 años ellos lo quieren preparar como el Magreb, porque esa gente son miles de personas, son miles de consumidores y son un potencial para el capital, y lo podemos adaptar tanto la cultura, las mentes, para yo producir como capitalista y que sean en mi sistema. Y no sé, creo que la lucha es muy difícil, porque como ha dicho, no sé, como la otra compañera que ha preguntado por qué la gente inmigra tanto, porque aunque sean las cosas, yo creo que los medios y
la cinema y todo eso, cine, todos los artes, todas las cosas, y cosas directas y indirectas, y aparte de la magia, empuja a la gente a mover, porque a ellos les interesa a la gente mover, yo según mi pensamiento, porque esa gente, la que sale de su país, desafía, se enfrenta, sale, porque en su país en origen ya es una molestia si esas personas que pueden desafiar todo ese proceso, que tienen esa ganas de salir y enfrentarse. Entonces, la verdad, en los países del origen es una pérdida de esa gente que puede enfrentar a lo desconocido y salir a las primeras. Entonces, para ellos pues se deriva, vuelve o no vuelve, una persona menos, mientras que no le interesa. Y esa persona, pues, ahí, pues si tiene suerte, pues se puede integrar, si no, pero si se queda, esa persona puede ser una molestia al sistema dentro. Y yo pienso que, por ejemplo, yo creo que hay una cosa que quieren globalizar también la gente, esa multiculturalidad en todo. Antes, por ejemplo, no la veía al norte de Marruecos tanto, o en Ceuta, o yo que soy de frontera entre Tetuán y Ceuta. Ahora vemos con la inmigración, hay mucha gente de origen Angola, Senegal, Mali, tienen unas comunidades que antes no existían, en Tetuán, en Tánger y eso. Y claro, esa dentro de 40 años, pues si se han quedado ahí, pues se cambia todo, se cambia hasta el pensamiento, se cambia la demografía, se cambia. Y eso es lo que está pasando, ha pasado ya en Europa y está pasando poco a poco a otros países. Y yo creo, no sé, porque creo que nos están creando un nacionalismo, pretenden crear un nacionalismo de esa manera, o eso, no sé el objetivo real de crear esas masas tanto, pero no lo veo. Aunque el ser humano siempre ha sido inmigrante, pero veo que... Sí, dime. No, si quería decir, si tú te preguntas qué trabajo hacen en Francia, que llevan ya mucho más tiempo, en Reino Unido, en España, qué trabajo hacen los inmigrantes, ya verás qué interés hay de empujar a gente para acá. Sí, y mucho. Gracias, Mayra. Disculpa que...